Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros nada menos que en Irak al padre Luis Montes. Él es sacerdote argentino y misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Lo tenemos hoy con nosotros para que nos cuente un poco, que no nos suena lo que es esto de misionero en el Instituto del Verbo Encarnado, de su congregación, ¿no? O su orden religiosa, y también, sobre todo, para que nos acerque a la realidad actual en Siria. Él está en Irak, pero nos hablará de los dos sitios, porque no nos llegan las noticias, seguimos con esa carencia, y aunque apoyamos a nuestros hermanos allí, esos que sufren, los cristianos perseguidos, él nos hablará de esa realidad. ¿Qué tal está, padre? Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien, qué bien tenerle con nosotros. Es un gusto. Padre, pues como he dicho antes, esto del misioneros del Instituto del Verbo Encarnado en España no suena tanto, nos suena por los cristianos perseguidos. Cuando hablamos de los cristianos perseguidos, ahí están ustedes. ¿Esta fundación de cuándo es y su vocación Sí, desde cuándo? nació en el año, fue fundado el instituto en el año 1984. Eh, Rápidamente nos hemos extendido, ya estamos en los 5 continentes. En España tenemos varias fundaciones, estamos en Manresa, estamos en Granada, tenemos un monasterio muy lindo, muy grande en el Puello de Barbastro. Somos los custodios de los 18 mártires benedictinos de Barbastro. Y estamos en Medio Oriente, en muchos países. Uno de los criterios que tenemos para fundar es ir donde nadie quiere ir. Y bueno, le aseguro que aquí nadie quiere venir. Así que aquí estamos. Estamos en Alepo, en Siria. Estamos en Chipre, Tierra Santa, tanto Palestina como Israel, Jordania, Irak, Túnez, Egipto. Y pertenece a, esa provincia, a nuestra provincia también Tanzania, que es África Negra, ¿no? Nuestra misión aquí es realmente hermosísima porque nosotros estamos sirviendo a un pueblo mártir. O sea, la cantidad de mártires que está dando esta región a la iglesia es muy grande. El Papa Francisco ha dicho varias veces, ahora hay más mártires que en los primeros tiempos, y es realmente así. Este país, Irak, desde el 2003, desde la invasión, cayó en un caos de violencia. Estamos hablando de muchos atentados por día en el país, todos los días. En Bagdad, una ciudad donde yo viví 5 años, hay atentados prácticamente todos los días, pero además no es 1 o 2 cuando hay un atentado. Tenemos entre 40 y 120 atentados por mes en Bagdad. Qué barbaridad. Y por supuesto, los atentados son mayormente entre grupos musulmanes, entre ellos. Pero por supuesto, muchos han sido contra los cristianos. Los cristianos han sido muchísimos secuestrados, asesinados, torturados, también obispos, también sacerdotes, también religiosas. Y además, por ser la minoría, por ser minoría, estamos desprotegidos. Cuando hay violencia y caos y no hay un Estado de Derecho, los más débiles son los que más sufren. Estamos, digamos, entre medio de extremistas. Y si en algo coinciden todos los extremistas de las distintas facciones islámicas, es que todos odian a los cristianos. Durante todos estos años, aún antes del 2014, que fue cuando el Estado Islámico tomó toda la provincia, los pueblos cristianos de la provincia de la llanura de Nínive, aún antes de eso, era muy común tener cristianos asesinados. Incluso se daba una cuestión que marca claramente el aspecto de odio al cristianismo, y es que en Bagdad, por ejemplo, no era extraño que desconocidos entrasen en una casa de cristianos durante la noche y masacraban a toda la familia. Es decir, desde los ancianos hasta los bebés de pecho. Qué barbaridad. Y Qué nunca crueldad. robaban nada. Es muy impresionante la crueldad, ¿no? Sí. Y nunca robaban nada, para que quede de manifiesto que ellos habían entrado a matar cristianos, no a robar, no eran ladrones. Bueno, toda esta situación, que por sí era pesadísima para la gente, sobre todo para los cristianos, pero para todos, que hizo que tantísimos cristianos dejen el país, se agravó enormemente. Esto ya es más sabido cuando el Estado Islámico toma Mosul y después todos los pueblos cristianos de la llanura de Nínive.
En Mosul apenas entraron, también una historia conocida, pero la repito porque es muy importante. Apenas entraron los terroristas del ISIS en Mosul, apenas tomaron la ciudad, lo primero que hicieron ya al día siguiente fue marcar las casas de los cristianos con una letra, la letra N, la Nun en árabe, por ser la primera letra de la palabra nazarenos. Porque en el Corán los cristianos no somos conocidos como cristianos, sino como nazarenos, seguidores de Jesús Nazareno. Esa N en una casa significaba familia cristiana, casa maldita. Y desde allí comenzaron al día siguiente las presiones para la conversión. ¿Sí? Presión significa amenazar de muerte y torturar. Pero a pesar de las torturas, a pesar de las amenazas de muerte, a pesar de que querían obligar a un padre, por ejemplo, a un padre de familia, a abandonar a Cristo apuntándole un arma en la cabeza de su hijo de 10 años. ¿No? A pesar de todo eso, los cristianos se mantuvieron firmes y ninguno abandonó a Jesucristo. Y cuando el Estado Islámico avanzó sobre las poblaciones cristianas de la llanura de Nínive, los sacerdotes y los obispos actuaron muy rápidamente y muy inteligentemente, avisando a los párrocos: tienen que huir ya todo el pueblo, porque están llegando. Y fue así que 120.000 personas, en el transcurso de una semana, abandonaron un montón de ciudades, un montón de pueblos cristianos, y se salvaron la gran mayoría. Por eso, por ejemplo, usted puede haber escuchado en las noticias que había miles de chicas yazidíes, que es otra religión, raptadas, usadas como esclavas sexuales, y con las cristianas eso casi lo pasaban. Y eso es porque los cristianos fueron suficientemente veloces para irse. Pero lo que es importante aquí es que 120.000 personas prefirieron perder todo: sus casas, sus ahorros, sus autos. Muchos tienen familiares muertos. Prefirieron perder todo con tal de no perder a Jesucristo. Por eso los obispos dicen con un orgullo santo, ¿no? Ni un solo cristiano iraquí traicionó a nuestro Señor. Es muy impresionante, ¿no? Por eso ya le digo, ¿no? Para nosotros estar aquí es una misión hermosísima. Estamos sirviendo a un pueblo mártir, a un pueblo de confesores de la fe, a un pueblo que prefiere perder todo con tal de no abandonar a nuestro Señor. ¿Tienen vocaciones de allí? Porque con ese pueblo tan ferviente, tan fuerte, tan valiente, surgirán vocaciones sacerdotales también, ¿no? En la iglesia caldea, que es la iglesia mayoritaria, ¿no? Católica, pero de rito caldeo, tiene vocaciones, por supuesto. La iglesia sirio-católica también. Los latinos de rito latino son muy pocos. Pero desgraciadamente, con el éxodo que ha habido, las vocaciones han mermado mucho. Simplemente por una cuestión de que ya casi no quedan cristianos. El rector del seminario actual me contaba que cuando él era seminarista había 70 seminaristas en el seminario caldeo. Y ahora debe haber 13 o 14. Claro. Pero es porque no hay cristianos. Usted imagínese, había 1,5 millones antes del 2003. Y ahora no quedan más de 200.000, incluyendo todos, ¿no? Católicos, ortodoxos, protestantes, no quedan más de 200.000. Claro. Y muchos jóvenes que se están planteando la vocación sacerdotal, las familias les dicen: ¿para qué vas a entrar en el seminario ahora si en 6 meses sale la visa para irnos? Y claro, entonces prefieren esperar llegar a su destino para entrar en su destino, ¿no? De hecho, el seminario, por ejemplo, de Detroit, tiene tantos seminaristas caldeos como el seminario de aquí, porque ya quedan muy pocos cristianos, ¿no? Entonces, sí, hay vocaciones. Para el número que hay es muy hermoso el número de vocaciones. Y son muchachos muy valientes, ¿no? Porque ellos podrían perfectamente irse del país y atender comunidades de sus ritos en otros lados. Y sin embargo ellos dicen: nosotros nos quedamos. Y nosotros nos quedamos es algo muy fuerte, ¿no? Significa nosotros nos arriesgamos a que nos maten. Preferimos quedarnos con nuestro pueblo. Es muy hermoso. Y del Verbo encarnado, el Instituto, ¿cuántos sacerdotes hay ahora en Irak? Aquí somos 2 nada más. Primero estaba el padre Jorge, conmigo en la catedral de Bagdad, catedral de rito latino. Yo era el párroco. El padre Jorge es el exorcista de la diócesis. Después me requirieron a mí en el norte, y entonces vino un tercer sacerdote, mi hermano Enrique de sangre, que también es sacerdote. Estuvo en Bagdad 1 año ahí, pero él por problemas de salud tuvo que dejar el país y está en Egipto ahora. Entonces hasta que no puedan mandar más, el padre Jorge está en Bagdad y yo estoy aquí en Erbil. El padre Jorge ahora es el párroco de la catedral y yo soy el vicario del obispo latino para toda la región del Kurdistán. La iglesia latina
tiene muchísimos fieles que no son iraquíes. Estamos hablando de decenas de miles de trabajadores extranjeros, sobre todo filipinos, sobre todo filipinas, Fíjate. que vienen aquí a ganar un sueldo un poquito mejor que en su país y mandar ayuda a sus familias. Entonces el obispo ha querido que yo esté aquí en el norte para atender a esa comunidad. Y bueno, como nosotros no tenemos templos, iglesias de rito latino aquí en el norte, el obispo me ha encomendado la construcción de 3 iglesias en 3 ciudades distintas. Estamos ahora esperando los datos sobre un terreno que estamos viendo para después empezar a construir la primera aquí en Erbil, que es la capital de la región semiautónoma del Kurdistán. Es muy hermoso considerar que a pesar de toda la persecución, a pesar de tantas iglesias quemadas y destruidas, la iglesia en este país sigue pensando en construir iglesias. Sí, sí, la verdad. Y además 3, no solamente una, sino 3, ¿no? Sí, sí, y las que fueron destruidas por el Estado Islámico, quemadas, profanadas, están siendo restauradas en un trabajo hercúleo que está haciendo la iglesia buscando devolver a los fieles los templos que ellos se merecen. Y es muy triste para nosotros escuchar muchas veces que en Europa se derriban iglesias o se venden para uso profano. Y sin embargo acá nosotros con tanta persecución estamos pensando en construir, ¿no? O sea, la verdad es que el cristianismo de Europa tendría que mirar un poco más a Oriente para reforzar su fuerza en Cristo, ¿no? Y padre, si tiene que atender una zona tan amplia, me imagino yo que el cristiano allí es un laico activo, ¿no? Que le ayuda en cada sitio porque no se llega a todo. ¿Cómo lo organiza? Sí, no se llega a todo y por supuesto uno tiene colaboradores, pero también tenemos menos colaboradores de lo que quisiéramos, ¿no? Tiene que pensar que el número de cristianos es pequeño y eso se complicaba, ¿no? Usted piense, una parroquia común puede tener 200 familias de fieles, nada más. En otros lugares, sí, una parroquia tiene 10.000 personas, 50.000 personas, 100.000 personas. Cuando las personas son 1.000 o 1.500, el número de gente que puede ayudar es muy limitado. Incluso tenemos jóvenes que nos ayudan a nosotros y algunos días ayudan a la iglesia armeno-católica, o así, digamos, ¿no? Lo que sí se trabaja bastante en conjunto, por ejemplo, en Bagdad hay una comisión encargada de juntar a todos los jóvenes de todas las parroquias, es muy hermoso eso, ¿no? Pero, en cierto modo, nos falta mucha ayuda, ¿no? Sí, y además como están tan lejos, bueno, para el mundo nuestro, ¿no? Porque dice que van allí donde hace falta, pero realmente, si nos ponemos a hablar del mundo, están en otro extremo, ¿no? Hay muchas vocaciones de argentinos sobre todo. Sí, nuestras vocaciones como Instituto Rural Encarnados siguen siendo de mayoría argentina porque fuimos fundados allí y nuestra expansión, como usted se puede imaginar, es muy reciente porque fuimos fundados hace menos de 35 años. Pero ya tenemos seminarios en muchos lados, ¿no? Ya tenemos seminarios en Brasil con muchas vocaciones, en Sao Paulo, tenemos seminario en Washington, tenemos en Perú, en Ecuador, tenemos seminario internacional en Roma. Ahí en Roma se forman las vocaciones que, por ejemplo, van de Medio Oriente. Sobre todo tenemos vocaciones en Egipto, pero también de Siria, de Jordania y de otros lados. A ese seminario también vienen las vocaciones de Rusia, de Tayikistán. Por ejemplo, tenemos el primer sacerdote ordenado de Tayikistán en toda la historia del país. Fue ordenado en Roma, nuestra congregación. Y tenemos misioneros de China y de países que a veces uno ni conoce los nombres. Claro, que son dificilísimos. Y padre, estar allí es un riesgo grande también para el sacerdote, ¿no? Sí, depende del lugar, ¿no? En Bagdad, donde yo estuve y donde está el Padre Jorge, es muy peligroso. Estamos hablando de 50, 100 atentados por mes, ¿no? Qué barbaridad. O sea, más de una vez han reventado todos los vidrios de la casa, más de una vez hemos estado muy cerca de una explosión. Eso es muy común. Para nosotros es muy común cuando uno va a visitar a los fieles cristianos de la parroquia para estar con ellos, charlar, compartir un momento, rezar con ellos. Volver y a la noche enterarnos que a los 10 minutos que pasamos por una esquina hubo una explosión. O sea, eso es muy, muy común. Pero lo cierto es que llevamos varios años y no nos ha pasado nada. Aquí en Erbil, donde estoy yo, es mucho más tranquilo, no hay atentados. Es cierto que cuando yo llegué el Estado Islámico estaba a 30 kilómetros de la ciudad, ¿no?
Entonces era riesgoso, digamos, ¿no? Hemos llegado a estar a 15 kilómetros, donde estaban las líneas enemigas. Pero también no nos ha pasado nada, así que en ese sentido, digamos, estamos y seguimos. Me impresiona el que al hablar usted y los que cristianos de allí, me imagino, no se les nota ni miedo ninguno. Está en la línea a 15 kilómetros y lo habla tan contento, como diciendo, bueno, eso, ¿cómo? Me imagino que es porque viven una fe viva. Bueno, hay una razón humana, y es que uno se acostumbra. ¿Sí? Cuando yo llegué a Bagdad, la primera semana, cuando salía a hacer las compras o visitar a alguien, iba caminando por la calle y pasaba por un al lado de un auto estacionado y yo pensaba, no habrá una bomba aquí. Claro. La idea venía en la cabeza. Igual hay que salir y hacer las cosas, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer. A la semana ya ni pensaba en eso. Y al final uno escucha una explosión, mira un poquito así y sigue haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Porque se produce un acostumbramiento, que por otra parte no es bueno para la salud, ¿no? Porque la tensión existe. Pero más que eso es el hecho de decir, bueno, o sea, a nosotros nos están dando fuerza los mártires, ¿no? O sea, la gente aquí no tiene modo de escapar. Y siguen con unas sonrisas que yo le digo que si las viese en Europa el mundo sería mucho más feliz, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos da fuerza permanentemente, ¿no? O sea, para nosotros aquí hay cosas que se marcan de modo muy patente. Uno de ellos es la providencia de Dios. En Occidente me dicen, ¿pero qué? ¿No despotrican contra Dios por toda situación? Es todo lo contrario. Cuando esta gente está sufriendo tanto, está más cerca de Jesucristo, entonces para ellos es más claro que Dios los protege. Entonces para nosotros nos ocurre lo mismo, para nosotros la providencia de Dios es muy patente. Y si algún día tenemos que morir, va a suceder, ¿no? O sea, si usted me dice, bueno, si no estoy acá no voy a morir nunca, sería un tema, pero todos vamos a morir, ¿no? O sea, morir hoy, morir dentro de 50 años no cambia mucho. Lo importante es hacer lo que uno tiene que hacer. Nuestro Señor dice, hay que hacer el bien mientras es de día. Eso es decir, mientras uno está vivo. ¿Sí? El tiempo es corto, tenemos que aprovechar para hacer el bien. Entonces, preocuparse demasiado por la muerte no es sensato, ¿no? No podemos nosotros asegurarnos a nosotros mismos un día de vida, una hora de vida, un minuto de vida. Estamos en manos de la providencia y sabiendo que Dios dispone todo para el bien de los que aman a Dios, lo único que tiene que preocuparnos es amar a Dios y después Dios se va a encargar del resto, ¿no? Es impactante porque, claro, decimos en el resto, porque Él manda en el mundo y nos está diciendo que justo ahí donde está en el cogollo de esa guerra que es lo peor, ¿no?, para el hombre, pueden vivir con esa confianza en la providencia, que el resto es verdad que nos falta esa confianza. Y es que se hace más patente. Se hace más patente. Sí, pues eso desde luego es una luz para nosotros en esta parte del mundo, que quizá lo que dice que aquí no valoramos eso, ¿no? Esa providencia, esa presencia de Dios que nos cuida. Pero ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo es vivir? Porque están como si estuvieran en guerra, ¿no? Con tanto atentado continuo. ¿Cómo es el vivir cada día para los niños, sí, las familias, para ustedes? Bueno, hay cosas que se limitan por eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros como sacerdotes, ¿no? En Bagdad, cuando yo era párroco, hay limitaciones que vienen del mismo hecho que estamos en una sociedad de mayoría islámica, por lo cual no hay verdadera libertad religiosa. Cuando se habla de que hay libertad religiosa en los países árabes musulmanes, es un modo de hablar, porque no hay verdadera libertad religiosa. Hay cierta libertad de culto. Yo en la iglesia puedo celebrar la misa, puedo predicar, pero tiene que ser dentro de la iglesia. Entonces, no hay verdadera libertad de conciencia, porque si un musulmán se quiere convertir al cristianismo, lo matan. Y pueden matar al sacerdote si lo bautiza. Entonces, eso ya nos limita nuestra acción, ¿no? Otra limitación es el hecho de estar en un país en guerra, en peligro, ¿sí? Es un detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros celebrábamos hasta hace poco la Navidad, la misa de Nochebuena o la vigilia pascual a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque a la gente le quedó el miedo de la época que había más guerra, ¿sí? De que la noche era peligrosa. Ya no cambia la cosa, la noche no es más peligrosa, hay atentados de noche y de día, ¿sí? Pero el miedo quedó. Entonces, bueno, eso es un detalle, pero muestra cómo nosotros tenemos que estar limitados por eso. En momentos de mucho peligro no se puede salir, ¿sí? Hemos tenido un sacerdote que estaba antes, que tuvo que estar encerrado mucho tiempo sin poder salir. O sea, las limitaciones son
son mayores por eso. Pero de todos modos, la vida continúa. Los niños van a la escuela, los universitarios estudian, los jóvenes y los hombres trabajan. La vida tiene que continuar y nosotros en ese sentido también continuamos. Nosotros, por ejemplo, celebramos la Santa Misa, confesamos a la gente, damos catecismo, tenemos grupo de oraciones, visitamos a los enfermos, les llevamos la comunión. Digamos, las cosas se hacen, ¿no? Ya le digo, ¿no? Uno está en manos de la providencia. No hay que salir innecesariamente, porque eso sería estúpido, ¿sí? Pero hay que salir a hacer compras y hay que salir a visitar a los cristianos. Esas cosas no se pueden evitar. Y si no se pueden evitar, significa que Dios nos va a proteger. O salvándonos, como tenemos casos de milagros de gente que ha salvado, Dios, impresionante la cantidad. O nos va a proteger dándonos la gracia de morir en amistad con Él, por lo cual nos ganamos el cielo. Así que en eso confiamos. Qué maravilla escucharle. Pues ya nos quedan 5 minutos. Si quiere, lo que quiera destacar para nosotros, para los que nos estén oyendo, los que nos estén viendo, especial de esa zona suya, de esos, aparte de esto que nos ha contado, pues le dejo ese tiempo. Bien, yo quiero resaltar algunas cosas que a mí me impactan acá y que quiero compartirlas con todos. Algunos quizás ya las hayan escuchado porque las he repetido. Lo que pasa es que son demasiado importantes como para dejarlas pasar. Como le dije, el tema de la confianza en la Divina Providencia es una de ellas, ¿sí? Mientras en Occidente se preguntan si los cristianos perseguidos se quejan de Dios, si uno les plantea ese tema, ellos miran sorprendidos, ¿no? Porque Dios no ha hecho este mal, Dios quiere nuestro bien. Y si permite el mal, es porque respeta la libertad humana, porque Él quiere hijos y no esclavos, y porque además es tan poderoso que de los peores males saca los mejores bienes. ¿Sí? El peor crimen que cometió el hombre es la crucifixión del Hijo de Dios, y de ese mal, el peor que puede existir, Dios sacó la redención del género humano. Entonces, cuando el mal parece ser más fuerte, digamos así, por decirlo de un modo poco preciso, Dios se esfuerza, ¿sí? Y nos da todavía más. Entonces, para nosotros, ya le digo, es muy clara la mano, no solo providente, la mano tierna de Dios con nosotros. En segundo lugar, el tema del perdón. También me preguntan en Occidente, ¿cómo le pueden predicar el perdón a gente que sufre tanto, que le han hecho tanto daño? Y la verdad es que ellos nos predican el perdón con su vida, no hace falta que les prediquemos nosotros. Es cierto, a veces les puede costar. A veces viene gente llorando y me dice, Padre, ayúdeme, que no logro perdonar. Pero ya ese mismo hecho implica el deseo de perdón. Y en realidad no es que no puede perdonar, es que quisieran no sentir rechazo hacia el enemigo. Pero eso es inevitable, ¿no? María Goretti, cuando la acuchillaron, había perdonado al asesino, pero no quería que se le acerque, ¿no? Porque ese es un rechazo visceral que permanece, no va contra el perdón eso, ¿no? Bueno, esta gente perdona de un modo que es lo más grande que se puede creer, ¿sí? Realmente se asemejan mucho a Jesucristo, ¿no? Y yo le voy a contar solamente un caso, que lo he contado varias veces, pero es muy impactante, ¿no? La mamá de una niña de 3 años, están huyendo de Caracol, lo frenan los terroristas del Estado Islámico y le arrebatan a la niña de 3 años de sus brazos. La mujer se tira a los pies del terrorista y le dice, la chiquita se llamaba Cristina, fue famosa porque mucha gente estuvo rezando por ella. La mujer se tira a los pies del terrorista y le dice, por favor, devuélvanme a mi hija. Y los terroristas le dicen, o se van, o los matamos a ustedes y a ella. Esa madre se tuvo que ir con sus otros hijos, con su marido, y dejar a su niña de 3 años en manos de un grupo terrorista que viola niñas de 6 años, que ha enterrado niños vivos para hacerlos sufrir más. Al año le hicieron un reportaje y le preguntaron, ¿usted perdona a los que le robaron, secuestraron a su niña? Y ella puso cara extrañada y dijo, por supuesto, soy cristiana. La historia terminó bien, ¿no? Porque a los 3 años nos enteramos de que una familia musulmana había comprado a Cristina en el mercado, pues las vendían como mercadería a las mujeres y a las niñas, y la había cuidado durante esos 3 años como si fuese una de sus hijas, era musulmán él. Y cuando en Mosul fue liberada, contactó a la familia y la devolvió. Pero lo más impresionante de todo es esa capacidad de perdonar que tenía esa madre. Todavía no había recuperado a su hija,
no sabía lo que le habían hecho y ella ya había perdonado. Por eso es algo que yo le quiero decir a todos, ¿no? Cada uno piense en su corazón, ¿no? Aquellas personas que no logramos perdonar de corazón. Y a veces por cosas pequeñas, una palabra que nos dijo mal, algo que no nos gustó, una mirada a veces. ¿Sí? Aprendamos de estos cristianos que saben perdonar absolutamente de todo corazón. Por último, ya me estoy alargando. No, pero muy bien. Quiero aprovechar e invitar a todos a que se unan al grupo Nazarenos Perseguidos. ¿Sí? Escuchando todas estas historias que nosotros contamos, un grupo de gente empezó a querer hacer más. Entonces empezaron a ofrecer oraciones, ofrecer sacrificios. Gente en Buenos Aires ofreció a llevar a la hermana Guadalupe a las charlas cuando tenía que dar alguna charla, a poner el audio, a saludar a la gente al final, tratar de colaborar con algo. ¿Sí? Y así nació, sin que nadie lo piense, nosotros decimos que es una vocación de Dios, digamos, un llamado de Dios a través de los mártires que impactan el corazón de Occidente. Este grupo, que ahora tenemos un grupo de Facebook, se llama Nazarenos Perseguidos. A todos los invito a sumarse. ¿Por qué? No solamente porque van a escuchar las noticias de la guerra, las verdaderas, sino las que cuentan los medios importantes que responden a intereses y no responden a la verdad. Si todo lo que es Siria es mentira lo que se cuenta, mayormente, ¿no? Entonces van a tener noticias verdaderas, lo que pasa, noticias que nosotros podemos cerciorar, sino que además van a tener el conocimiento de cómo son nuestras vidas en esta misión y sobre esta fantástica gente que son los cristianos perseguidos. Eso les va, no solamente ustedes van a poder rezar por ellos, que es muy importante, no solamente van a poder difundir con un clic en las redes sociales para que más gente conozca, lo cual es muy importante, sino que además van a aprender de ellos. Y les aseguro, eso les va a cambiar la vida. Gracias a los cristianos perseguidos, se van a acercar más a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, querido. Padre, muchísimas gracias. Igualmente, ya vamos a hacer eso, meternos en Nazarenos Perseguidos, estar interesados por nuestros hermanos cristianos perseguidos, por los sacerdotes que trabajan allí y las monjas, los misioneros en general. Y bueno, aprender siempre a las tres, eso que nos ha contado el Padre Luis. Y aprender de su perdón también, del perdón ese que a lo mejor aquí no nos hablamos con el vecino por tonterías. Aprender de tanto amor a Dios, de ese amor a Jesús que dan la vida por Él. Pues muchísimas gracias, Padre, por este testimonio tan valioso y por todo lo que hemos aprendido con usted. Gracias a usted, firmes en la verdad. Firmes en la verdad. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.